digamos, la pretensión de que hubiera un juez con los mismos poderes. Si el juez de la acción popular puede decretar lo que le parezca para proteger el interés colectivo, y es que los intereses colectivos además en el ámbito de la 472 son de una naturaleza muy elástica, ¿no? Entonces pues ahí hay derechos colectivos, entre comillas, como el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente. Entonces imagínense una medida cautelar relacionada con eso. Yo creo, sinceramente, que en lugar de haber trasladado esa figura al ámbito contencioso administrativo, y ya lo hemos visto, medidas cautelares innominadas que toma y se detiene todo un proceso de enajenación, por ejemplo, de propiedad accionaria del Estado. Y razones jurídicas, pues de fondo no hay una violación manifiesta de la ley 226 o 60 de la Constitución o lo que sea, sino existe el riesgo de que el patrimonio público esté en peligro. Se detiene todo un proceso, quienes están interesados se asustan, los que conocen ya el país, los abogados los tranquilizan, pero pues los otros pueden salir despavoridos y eso puede afectar digamos, eso puede ser una medida con consecuencias económicas nefastas. Yo personalmente creo, estaré atento a ver el programa de verdad, a ver qué tanto podemos aprender de eso y trasladarlo a lo nuestro, es que fue un error del legislador trasladarlo. Entonces lo que se quiso fue dotar con esa idea de crear un juez poderoso, un juez robusto, un juez como del nuevo derecho. Se le predicaron esas funciones, esas atribuciones que tiene el juez de la acción popular, pero no se pensó en las consecuencias que eso traería en un contencioso tradicional, en un medio de control ordinario. Y creo que aunque no ha habido, digamos, en la práctica, finalmente esas medidas se han echado para atrás y se han podido adoptar decisiones que no han impedido decisiones políticas, pues eso en el fondo contradice la idea de que el juez no es coadministrador. Un juez con ese tipo de medidas es un juez que sustituye a la ley, a la administración, a partir además de todo ese amalgama amorfa de principios que le permiten decir lo que quiera. Yo, para resumir, pues ¿cuál es la respuesta? Es lo que el juez se le ocurra, lo que la parte se le ocurra, lo que se le venga a la imaginación. Imagínese frente a derechos colectivos como la moralidad administrativa o derechos colectivos como el patrimonio público. Hemos convertido al juez de la acción popular en una suerte de tribunal de cuentas que desapareció en Colombia en 1923. Por lo que le oí al Contralor, pareciera que quisiéramos regresar un poquito mixto hacia eso, pero mientras eso ocurre, pues tenemos una acción sin término de caducidad, en la que se pueden controvertir situaciones del pasado de hace 20, 25, 30 y más años, sobre temas de patrimonio público, y el juez puede ordenar lo que se le ocurra, cualquier cosa que se le ocurra. Entonces eso es bastante peligroso. Yo personalmente creo que eso, en lugar de trasladarlo a la ley 1437, debió haber sido extirpado de la ley 472. Por supuesto que eso es políticamente incorrecto y obviamente no lo hubieran hecho. Pero si hubiésemos querido hacer una reforma integral de la justicia contenciosa administrativa, esa reforma debió haber pasado por revisar todos esos medios de control paralelos. Ya lo decía nuestro querido colega, el doctor Linares, el presidente de la Corte, que a ellos les fascina tomar decisiones en el ámbito del contencioso administrativo, y eso pues, no lo vamos a discutir, pero eso revela que hay múltiples jueces de la administración, y en lugar de poner en su lugar al juez constitucional de la acción popular, lo trasladamos así de amplio. Entonces, medidas innominadas es tanto como la imaginación le pueda permitir al juez. Imagínense esa situación tan compleja. Por eso estaremos muy atentos a ver su programa. Muchas gracias. Doctor Medellín, me dicen que tenemos 2 minutos solamente. Gracias. Me dice muchas gracias.
No, pues despedirnos, no. No, a ver, 2 minutos. Es que un abogado para que hable 2 minutos es difícil, ¿no? No, frente al tema del juramento estimatorio y del dictamen pericial, bueno, buena parte de las demandas del Estado, o digamos, de las acciones o de los procesos con el Estado es contestando demandas. Ahí cambia un poco el tema que cuando uno presenta la demanda, digo, el Estado presenta la demanda. Porque si uno va a presentar la demanda, pues tiene tiempo. Bueno, la caducidad, claro, pero tiene tiempo incluso de pedir un dictamen pericial, de encargar, contratar un dictamen pericial, hablar con los peritos o discutir el tema de los perjuicios para que el juramento estimatorio sea algo exacto. De lo contrario, pues es un riesgo muy grande. Pero contestar la demanda y aportar un dictamen pericial para nosotros los abogados del Estado es prácticamente imposible. Porque pues uno lo que cumple con decirle a su cliente, aportemos un dictamen pericial. ¿Cuántos días tenemos? 10. No, mentira, 7. Dice, no, pues es imposible. Tengo un caso, el no voy a decir las partes, pero sí una de las partes, que es la Secretaría de Movilidad, en la cual la Secretaría demandó. Hubo contestación de la demanda, luego demanda de reconvención, contestación de la demanda de reconvención, y en todo esta ir y venir, el proceso tuvo 7 dictámenes periciales. 7 dictámenes periciales. Fue una cosa muy impresionante, fue muy difícil. Nos fue muy bien, afortunadamente, pero fue muy difícil. Y eso lo estamos viendo todo el tiempo. Como ya se pasaron los 2 minutos, una invitación. Yo tengo el sesgo de la historia del derecho, porque soy profesor de Derecho Romano. Siempre les digo a mis estudiantes que la respuesta correcta para las preguntas de Derecho Romano es depende. Y además les digo que si me contestan depende en el parcial, se les pone 1, claro. Pero quisiera resaltar lo que dijo el doctor Marco Antonio en su momento respecto de que el derecho procesal es uno solo, el derecho probatorio es uno solo, el derecho, todo es uno solo. Hace unos años, cuando en el siglo pasado nosotros estudiamos, siempre nos decían, las fuentes remotas históricas del derecho son las 7 partidas, el fuero juzgo, la legislación de Indias, la novísima recopilación. Eso a todos nos dijeron lo mismo y todos anotamos y todos lo sabemos, pero no los hemos leído. Entre otras cosas porque era muy difícil de conseguir. Yo traje el fuero juzgo de 1600 para dármelas, claro, por supuesto, pero además porque es que quería leer solo un artículo del fuero juzgo, pero por una cosa especial. Del fuero juzgo es la ley de los godos y visigodos del siglo VI después de Cristo, pero tiene una cosa impresionante. No es solamente derecho romano, sí tiene leyes romanas, pero tiene las leyes de los godos y visigodos. El fuero juzgo se expidió en el siglo VI y estuvo vigente hasta el siglo XIX, una vez que ya en España se empezaron a expedir los códigos nacionales. Pero lo más increíble es que sigue vigente en 3 autonomías en España, todavía el mismo. Y el fuero juzgo es un código de procedimiento y que se ocupa del juez, del proceso y de las pruebas. Es tan fuerte el tema que, claro, cuando estudiamos en el siglo pasado, pues era muy difícil acceder a eso. Hoy, afortunadamente, todas estas leyes están en el Internet y están traducidas. Ganamos un proceso en la empresa de acueducto con la legislación de Indias y aporté un artículo para probar que la empresa de acueducto no era responsable en una violación de un derecho colectivo. En el Tribunal de Cundinamarca me aceptaron la prueba, por supuesto fuente remota histórica, no es que esté vigente ni mucho menos, pero estaba la explicación de por qué la ciudad de Bogotá está fundada donde está fundada, por qué se hizo y se fundó donde está fundada, entre 2 ríos, porque la discusión era que la empresa de acueducto era la responsable de la contaminación del río Bogotá, y en el proceso dije, es que la empresa de acueducto trae el agua porque tiene que traerla, y recoge el agua porque tiene que recogerla, no puede ser que ahora sea la condenada por la contaminación del río Bogotá. Y la discusión es que la ciudad de Bogotá se fundó junto a 2 ríos para que las aguas servidas y residuales cayeran a los ríos por un tema de salud pública. Y le dije al tribunal, si quiere buscar quién es el responsable de que la ciudad se fundó entre 2 ríos, pues son los Felipe II y Carlos V. Y la ley, y hay una ley que estuvo vigente hasta el siglo XIX,
establecía por qué tenía que fundarse la ciudad así. La aporté al proceso y me la valieron. Y gracias. Y además, pues ganamos el proceso, pues ganamos, no fue muy bien, digamos. Pasamos de que la empresa de acueducto era la única responsable y el Consejo de Estado finalmente dijo todos somos responsables de la corresponsabilidad frente al tema. Esto es un ejemplo sencillo y una ilustración de lo que se ha dicho hace un momento acá, y es que el derecho es uno solo. No estoy diciendo que es que esas leyes antiguas tengan vigencia en la República de Colombia, obvio no, pero desde el punto de vista de las fuentes remotas sí, y además esos son los temas que ilustran y que crean los principios de los que hablaba hace un momento, que termino, ya me pasé, diciendo que no todos son principios. En eso estamos trabajando ahora. Pues si la Corte dice que este es un principio, pues no le podemos discutir. Y si el Consejo de Estado dice que es un principio, pues no, uno de abogado no va a ser tan ingenuo de decirle que no. Pero, no todos son principios. Porque si uno dice, fraus omnia corrumpit, y es que el fraude lo corrompe todo, que hoy es un principio de la Corte y del Consejo de Estado, ese no es un principio. Esa es una frase bonita. El fraude lo corrompe todo no puede ser un principio jurídico. Eso es un contrasentido. Dura lex et lex tampoco es un principio jurídico, es una frase. Porque los principios tienen una función concreta de integrar el ordenamiento y de interpretarlo. No simplemente decir una frase bonita, como el principio pro infans, que en la Corte Constitucional apareció hace unos años. Tuve la oportunidad de hablar con el magistrado amigo ponente, porque yo no encontraba el principio en ninguna parte. Y en el derecho romano en la antigüedad los niños no tenían derechos, los podían vender. Entonces yo siempre pregunté, ¿de dónde sacaron el principio? Pues por la fuente, ¿no? Para saber o cómo se desarrolló. Entonces me contestaron, me lo inventé. Ahora, ¿puede un magistrado inventarse un principio? Pues claro, porque es un magistrado. Y tiene voz de autoridad. El tema es, y sí, ¿verdad? Es un principio, porque yo le dije, ¿y por qué está en latín? Y me dijo, porque suena más bonito. Y el principio pro infans, que lo trajo la Corte Constitucional, se irradió en toda la jurisdicción, y en realidad no es que sea un principio, es una norma constitucional que dice que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Es una norma, pero no dándole el valor de principio como se le quiere dar. Después hablamos del principio del indubio pro legislatoris, que es distinto, porque a todos nos enseñaron el indubio pro reo. Pero la Corte habla del indubio pro legislatores, que en caso de que haya duda de la constitucionalidad de una ley, la duda favorece al Congreso. Eso es bonito. Al reo, en este caso al reo, sí. No. Quiero decir finalmente esto, la ley 21 del fuero juzgo dice, el juez debe buscar la verdad. Dice esa ley antigua. Y el juez debe el juez saber la verdad del pleito, y se llega a la verdad con testigos, con escritos o con juramentos en ese estricto orden. Testigos, escritos y juramentos, pues que es como la declaración de parte. En ese estricto orden. Y cuando uno, bueno, sí, eso como que todo lo entendimos. ¿Y cómo es el testigo? ¿Y cómo se practica?